Hi, el día de hoy vamos a hablar de una de las teorías más turbias que engloba uno de los casos más impactantes y controversiales del 2026, el caso de Jeffrey Epstein junto con la película de Monster Inc. Esta es una de las teorías más turbias y más perturbadoras que han podido salir en el año 2026, que vale la pena escucharla hasta el final porque hay muchos puntos de la película de Monster Inc. que se conecta directamente con el caso de Jeffrey Epstein. Así que esto nos va a dar un pequeño desglose y la pregunta de si hay algunas películas o series animadas que cuentan una historia mucho más perturbadora de lo que nosotros como un público infantil en ese tiempo hubiéramos podido captar o notar. Es decir, si en alguna de estas series o películas existen simbolismos o historias que realmente sí tienen un poquito más que ver con la realidad y el turbio, oscuro mundo de Hollywood. Así que comencemos con la historia de Jeffrey Epstein para poder desglosar toda la teoría y conectarla con Monster Inc. Epstein nació en 1953 en New York. Aunque no tenía un título universitario, él logra codearse con gente multimillonaria y entrar a círculos extremadamente ricos y poderosos durante la década de los 80 y los 90. Aquí entro un pequeño paréntesis para reconocer un poquito de su vida antigua, y es que él entró a una universidad a estudiar finanzas. Sin embargo, él decide salirse porque le parecía muy aburrida la universidad. Así lo dicen diversas fuentes, que él tenía una capacidad intelectual muy grande para los números. Entonces, como que no quería transcurrir la universidad completa porque sentía que era perder el tiempo, y lo que quería era codearse rápidamente de los millonarios para poder escalar socialmente. Así fue como primero su primer trabajo fue en una escuela de gente rica. Sin embargo, él no tenía ni un título de maestro ni un título de finanzas, y lo que hizo fue falsificar sus títulos universitarios para poder entrar y dar clases. Luego de mucho tiempo, la universidad comenzó a hacer investigaciones y se dio cuenta que pues Jeffrey Epstein era un charlatán, que él nunca tenía estudios ni una universidad, simplemente era bueno para las matemáticas y aprovechó su talento para fingir ser un profesor de finanzas, y pues después quedó expuesto a la humanidad. Sin embargo, él se constituye muy rápido, hace una imagen muy rápida en el medio, en el mundo, porque en esta universidad en la cual él empieza a dar clases, comienza a codearse de los hijos de los millonarios, comienza a tener muchos contactos, comienza a hacerle también algunos favores a ciertos alumnos y comienza a ser indispensable para los ricos de cierta manera. Así es como llega a trabajar debido a sus contactos, debido a cómo manejaba su capacidad intelectual. Llegó a trabajar en la bolsa de valores, la cual ascendió bastante rápido debido a que hacía todo lo que los jefes decían y de una manera súper rápida. Entonces escaló bastante en la bolsa de los valores hasta que se dieron de cuenta que él nunca había tenido un título universitario ni nada de eso, y decidieron sacarlo de la bolsa de los valores. Pero él ya estaba hecho porque hizo lo que quería: tener contactos, conocer gente multimillonaria a la cual le podía resolver la vida financiera. Así fue como ya para el año de los 2000 él era la persona que se encargaba de administrar la finanza de las personas más ricas y poderosas en Estados Unidos. Entre esos estaba el dueño de Victoria's Secret, que también es el dueño de Bath & Body Works y de todas estas cadenas súper famosas y multimillonarios, y así como él, muchísimos otros que decidieron confiarle su fortuna para que se la administrara. Algunos de estos salieron peleando, otros pues están muy agradecidos con Jeffrey Epstein y hasta los últimos meses de su vida siguieron siendo amigos. Sin embargo, eso es para ahondar en otro video. Desde principios de los años 2000 comenzaron denuncias de que Epstein reclutaba menores de edad para explotarlas de manera
Utilizaba su dinero y contratos para silenciar víctimas. Operaba una red de jóvenes que eran llevados a sus propiedades bajo falsas promesas, trabajo, estudio o ayuda económica. Y aquí es cuando viene un polémico acuerdo que sacudió todo Estados Unidos en el año 2008, donde logra un acuerdo judicial extremadamente criticado en Florida y extremadamente raro para las leyes de Estados Unidos, en el cual se declaró culpable de cargos menores y solo cumplió 13 meses de prisión con salidas diarias de la prisión. El caso fue manejado por autoridades federales, lo que generó acusaciones de trato preferencial. El origen de los crímenes de Einstein, de hecho, no comenzó en el año 2000, sino que comenzó antes, en silencio, mientras construía su fortuna y su red de contratos, entre los 80 y los 90. Sin embargo, en los años 2000 a 2008 fue cuando se comenzó a destapar la olla. Sin embargo, imagínense el poder que pudo tener ese hombre para que no le hicieran absolutamente nada, sabiendo que ya tenía un récord criminal contra menores de edad en el año 2008. Ya para el año 2010 él tenía ya un patrón definido de cómo actuaba y era demasiado perturbador porque él lo que hacía era contratar a jóvenes para que le dieran un masaje y muchas de estas eran menores de edad. Durante esas sesiones comenzaba a hacer cosas completamente indebidas y luego le pedía a esa amiga que trajera a otras amigas con la recompensa o con la ilusión de que le iba a dar mucho más dinero si traía amigas, y así se convertía en una cadena la cual estaba en un esquema súper organizado de explotación. ¿Quién fue su primera víctima? No se conoce públicamente una primera víctima identificada con certeza histórica, porque muchas agresiones ocurrieron entre los años 80 y principios de los 90. Varias víctimas nunca denunciaron en ese momento por miedo o por presión. Los registros formales empezaron muchos años después, cuando ya llevaba años actuando. Sin embargo, una de las primeras denuncias conocidas que intentó alertar a la autoridad fue la de Maria Farmer. En 1996, Farmer denunció que Einstein y su círculo, porque habían muchos más, la habían agredido y que existió una red de captación de chicas jóvenes. Su denuncia es clave porque ocurrió más de una década antes que el caso se hiciera público, pero en ese momento no fue investigado con la seriedad necesaria. Muchos periodistas consideraron hoy sus testimonios como la primera señal documentada del sistema de abuso. Y aquí es donde entra uno de los lugares más críticos y perturbadores de la historia, West Palm Beach. Fue una de las ubicaciones claves en la historia judicial de Einstein, porque allí comenzaron las denuncias formales en el año 2005. West Palm Beach es una ciudad ubicada en el suroeste del estado Florida en Estados Unidos, dentro del condado de Palm Beach. Está frente al océano Atlántico y forma parte de la área metropolitana conocida como Palm Beach, una zona famosa por residencias de lujo y mansiones frente al mar, turismo de alto nivel, marinas y clubes privados. Ser el lugar de residencia estacional de millonarios y figuras públicas. Cercanía a Miami, queda aproximadamente a 1 hora y media de la ciudad en auto. Relación con el caso de Jeffrey Einstein. Es una de las ubicaciones más claves en el caso de Jeffrey Einstein, pues allí comenzaron las denuncias en el año 2005, cuando la policía de Palm Beach recibió el testimonio de una familia, cuya hija menor había sido llevada a la mansión de Einstein. Ese reporte desencadenó la primera gran investigación policial, entrevistada con decenas de adolescentes, la identificación del patrón de reclutamiento pagado. Aquí en Palm Beach, en West Palm Beach, era donde ocurría todo el ciclo y la cadena que tenía Einstein de su metodología para agarrar a chicas y a menores. Tenía una enorme residencia en la vecina isla de Palm Beach, junto
justo al otro lado de Laguna Intracostal. Esa casa fue descrita en documentos judiciales como uno de los principales lugares donde ocurrieron los abusos. Allí fue el polémico acuerdo judicial del 2008. El caso federal que terminó con una condena reducida, muy criticada, se manejó en esa jurisdicción de Florida, en West Palm Beach. Fue el acuerdo que le permitió cumplir una pena muy corta y años después ese acuerdo sería investigado por irregularidades. ¿Y por qué es tan importante esta ubicación de West Palm Beach? Bueno, esta ubicación de West Palm Beach no solamente tiene una parte donde están los millonarios, las casas más lujosas, los yates y todo lo que tiene que ver con el turismo, sino que también hay una parte en West Palm Beach que es una zona bastante pobre y donde muchas chicas y chicos necesitan bastantes recursos, y de allí es que se aprovechó Jeffrey Epstein, de la necesidad de las personas y de la necesidad crítica de niñas que simplemente por querer ganarse unos cuantos dólares, según por un trabajo el cual le iba a tener una recompensa fácil porque ellos le vendían que solamente era un simple masaje y de ahí no pasaba, terminaba en una consecuencia crítica. Sin embargo, Epstein no solamente actuaba aquí. Las investigaciones determinó que su entonces pareja y colaboradora, porque también existía una colaboradora llamada Ghislaine Maxwell, tenía un rol central, acercándose a jóvenes, ganando su confianza y normalizando las situaciones antes de que ocurrieran los abusos. Así que aquí podemos conocer que Epstein no actuaba solo, sino que también tenía el apoyo de una mujer llamada Ghislaine Maxwell, que también tiene mucha relevancia en este caso. Sin embargo, lo vamos a dejar para otro video, si es que este tiene bastante apoyo, así que dale like y comenta si quieres ver este caso mucho más extenso de lo que es. ¿Qué son realmente los Epstein Files? Los llamados Epstein Files son una enorme colección de materiales judiciales e investigativos, más de 200.000 documentos del Departamento de Justicia relacionados con la investigación. Incluyen informes del FBI, declaraciones, registros financieros, transcripciones judiciales y logs de vuelos del avión privado de Epstein al gobierno de Epstein. El gobierno llegó a publicar millones de páginas, videos e imágenes vinculadas al caso, y ahí es cuando entra otro lugar bastante marcado por la desgracia, Little St. James. Esta es la isla más asociada al caso de Jeffrey Epstein, llamada Little St. James, ubicada en las Islas Vírgenes de Estados Unidos en el Caribe. Se encuentra cerca de la isla principal de St. Thomas. Es una isla primada de unos 70 a 75 acres, aproximadamente 30 hectáreas. Epstein la compró en 1998 y la convirtió en un complejo totalmente cerrado al público. En la isla, documentos judiciales, fotos aéreas y testimonios describen que el lugar tenía una mansión principal enorme, casos para invitados y empleados, un muelle privado para yates, helipuerto, sistemas de seguridad y accesos muy controlados. El aislamiento geográfico hacía que las personas dependieran totalmente del transporte de Epstein para entrar y salir. ¿Por qué fue tan importante en la investigación? Testimonios de víctimas y registros de vuelos indican que la isla era uno de los lugares donde se llevaban jóvenes reclutadas desde Estados Unidos y otros países. Se realizaban estancias privadas con invitados y era difícil para las víctimas escapar o pedir ayuda por el aislamiento, el lugar perfecto para que ocurrieran todas estas cosas tan perturbadoras. El aislamiento geográfico hacía que las personas dependieran totalmente del transporte de Epstein para entrar y salir. Por eso los medios la apodaron como la Epstein Island, aunque ese no era su nombre oficial. ¿Qué pasó después de su arresto? Tras el arresto del año 2019, el FBI registró la propiedad como parte de la investigación. La isla quedó dentro de los activos del patrimonio de Epstein. Años después fue vendida a un inversionista privado con planes anunciados de transformarla y desvincularla del pasado.
Sin embargo, Lyres St. Jane fue una clave porque combinaba privacidad extrema, control total del entorno, dificultad de supervisión externa, y eso la convirtió en uno de los escenarios centrales documentados dentro del caso. Y claramente, después de escuchar toda la historia, esta isla quedó lamentablemente marcada por la perturbadora historia que relató allí Jeffrey Epstein. Y ahora sí, llegamos a una de las partes más perturbadoras de todo el caso de Jeffrey Epstein, de la vida de Jeffrey Epstein. ¿Qué dicen realmente los expedientes de Jeffrey Epstein? Desde documentos publicados, testimonios, registros financieros, investigaciones del FBI y juicios, describen delitos graves y comprobados como tráfico de menores, abusos sistemáticos de adolescentes, pago a víctimas para reclutar a otras, uso de dinero y abogados para silenciar denuncias. Son crímenes extremadamente serios, pero no hay ninguna acusación formal, prueba forense, testimonio judicial ni investigación que mencione canibalismo, rituales o algo parecido, así como hay muchas personas que están diciendo que existe el canibalismo y que hicieron muchas cosas con estas personas que hacían canibalismo. Eso todavía no está comprobado. Y aquí es donde entramos a una de las teorías más perturbadoras: la conexión del caso de Jeffrey Epstein con Monsters, Inc. Monsters, Inc. era una película, es una película de Pixar que relataba cómo había una fábrica de monstruos, los cuales utilizaban a los niños para obtener energía, la cual era utilizada en la ciudad de Monsters, Inc. Monsters, Inc. también se conocía como el nombre de la fábrica, la cual utilizaba los gritos de miedo de los niños para poder generar energía. Era bastante turbia y perturbadora para mi opinión. Nunca la pude lograr ver, como muchas películas que realmente me daban mucho miedo cuando era pequeña, y ahora que estoy leyendo esa teoría, tal vez María Alejandra pequeña tenía un poquito de razón en que le diera miedo a esa película. La película literalmente se basa en eso, se basa en que los monstruos tienen que ser lo suficientemente aterradores para poder asustar a los niños durante sus sueños mientras duermen, porque los gritos de los niños son la energía de la ciudad. Sin embargo, la película toma un lado mucho más infantil y familiar con una niña que logra entrar al mundo de los monstruos. Esa niña hace que el monstruo se encariñe muchísimo con ella y decida que no le va a hacer daño, que no la va a asustar, para poder sacar la energía. Luego, la reflexión que queda de esta película es que los niños, debes de asustarlos para poder sacar la energía. Si los hacen reír, la energía se multiplica muchísimo más. Pero muchas teorías dicen que esta película tiene vínculos con el caso de Jeffrey Epstein. Primero, la metáfora de quitarle la energía a los niños mediante los sustos, y lo que lo hace son los monstruos. Tercero, las políticas de la empresa, cómo están divididos por las personas que tienen mucho más poder social y todo lo que tiene que ver con la película en general. Dicen que se parece muchísimo a el caso de Jeffrey Epstein. Segundo, porque hubo un videojuego que salió en Monsters, Inc. que se conocía como Scream Team, y se basaba en que los monstruos iban a una isla en la cual tenían que luchar contra otro monstruo para poder proteger a la niña. En este juego se tenía que recorrer escenarios recolectando energía del miedo, optimizar las recolecciones como si fuera una cadena de producción y tratar el susto como recurso cuantificable. La teoría dice que el formato interactivo muestra aún más claro el concepto del jugador principal de la industrialización del miedo. Más o menos en eso se basa el videojuego. Sin embargo, esto lo tomaron como una referencia directa al caso de Jeffrey Epstein, debido a que el juego se basaba en una isla
claramente pudiéndolo colocar en el escenario de la fábrica de Monster Inc. Algo que era bastante turbio y bastante perturbador cuando sale esta teoría. Ahora hay una segunda teoría que también se basa en algo que va relacionado a los niños, y es el logo de Nickelodeon. En redes sociales circula una teoría en donde dicen que la isla privada de Jeffrey Epstein, Lair St. James, tendría una forma muy similar a la que tiene el logo naranja tipo Splash de Nickelodeon, que es una mancha. Esta idea no proviene de investigaciones ni documentos oficiales, es una comparación visual hecha por usuarios del internet que afirman que esta mancha tiene que ver mucho con Lair St. James. También se hace como la conexión porque en Nickelodeon ocurrieron también todo lo que tiene que ver con Dan Snyder y la explotación de los actores. Entonces pues surge esta comparación y esta teoría. Sin embargo, en los files de Jeffrey Epstein nunca se nombra Nickelodeon, ninguna relación directa con la marca ni con la empresa, y mucho menos una relación con Dan Snyder, que sería la conexión que podríamos generar por ahí. Así que estos dos son las teorías más perturbadoras de series animadas o de algo animado que relacionen con estos programas de televisión como Disney o Nickelodeon, relacionados con el caso de Jeffrey Epstein. Así que si te gustó, dale like, suscríbete y comenta si piensas que alguna de estas dos teorías sí pudieran ser reales. Bye bye.